Vamos a tener nuestro estudio de ahora, de esta tarde, de esta mañana, perdón. Y nuestra lección, nuestra predicación hoy se titula Las maravillas en el desierto. Vamos a platicar acerca de esto, qué significa para nosotros. Y anoche platicábamos que esta de las cabañas se llama cabañas porque el pueblo peregrina en cabañas durante 40 años. Desde que salen de Egipto hasta que entran a la tierra prometida, pasan un lapso de 40 años. Y en esos 40 años ellos moraron en cabañas. Miraron en cabañas que tenían que poner y quitar de manera transitoria. Y algo muy importante es que en fiesta de cabañas tenemos que recordar algo muy valioso, que significa lo que los israelitas vivieron en el desierto. Hay una palabra que se llama mofet. Mofet significa maravillas, milagro, algo extraordinario que sucede. No sé, mandé otras, Yael, otras, ¿sí las tenemos? ¿Puedes avanzar, por favor? No hay una que dice, a ver, dale, avanza. Otro. Ok, esa. Y luego regresamos a la primera. Esta era la primera. Muy bien. Bueno, aquí te aparece en la pantalla lo que significa la palabra mofet. Mofet es algo maravilloso, un prodigio, aquello que tiene un carácter de sobrenatural y que designamos normalmente como un milagro. En hebreo, la palabra milagro es mofet. Y mofet es algo extraordinario, algo maravilloso, algo extraordinario que no puede ser explicado a través de la razón, sino que algo sobrenatural lo ha provocado. Cuando celebramos cabañas es imposible dejar de pensar en las maravillas en el desierto. Dios hizo grandes maravillas a los israelitas en el desierto. Vamos a leer juntos, leamos el Salmo número 107. Salmo número 107. Y vamos a leer del versículo 4 al 8. Si me quieres acompañar así sentado, leer conmigo, o si quieres de pie, como tú quieras, pero así sentado si quieres, acompáñame. Salmo 107, versículo 4 al versículo 8. Si estamos allí, Salmo 107, 4 al 8, todos juntos leamos. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, no hallando ciudad de población, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Habiendo empero clamado a Jehová en su angustia, librólos de sus aflicciones y dirigiólos por camino derecho, para que viniesen a ciudad de población. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Amén. Pueden sentarse, gracias. Bueno, aquí en el versículo 8 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de Israel. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Alaben las maravillas, estas misericordias, las maravillas que hizo. Esta expresión significa precisamente algo extraordinario. Y pienso en el desierto, digo, sé que es bien difícil pensar en el desierto porque ninguno de nosotros pues, vivimos en el desierto y ni siquiera conocemos el desierto como el que existe en Israel, pero es algo bien complicado poderlo pensar, pero trata un poquito de pensarlo, de asimilar ese desierto. Y en ese desierto del que hablamos, lo que es importante es que pienses cuán inhóspito es el desierto. Un lugar donde no se puede caminar, donde no se puede descansar, donde hay pura arena, y el desierto ahí donde los israelitas estuvieron, no el desierto que a veces conocemos en México, que está en el desierto de Sonora, que puede tener temperaturas, pero no es como el desierto del Sinaí, ¿no? Lleno de Egipto, lleno de arena, que no hay absolutamente nada. En los desiertos de México, que hay mucho más, cosas por el estilo, cactus, cosas de estas, ¿no? Pero piensa en ese desierto en el que no hay absolutamente nada, ¿no? Trata de pensar en un lugar donde mucha dificultad, y los israelitas como un equipo, todos como una unidad, pues van caminando como un ejército, pero pues lo único que los puede hacer sobrevivir es el amor de Dios y la misericordia de Dios. Lo único que los puede hacer sobrevivir son las maravillas de Dios.
Y quizá puedes pensar en algo parecido cuando has vivido algo de desesperación en tu vida. Por ejemplo, desesperación cuando te dan una enfermedad grave y que no lo contemplabas. Quizá cuando descubres un problema legal o financiero que tampoco no lo esperabas y llega a tu vida. O sea, ese tipo de cosas que repentinamente te cambian todo. Eso es lo que es la desesperación que pudo haber vivido el pueblo de Israel en el desierto. Y por eso la palabra Mofet significa maravillas, porque Dios hace maravillas con ellos. Ya no dejó de fallar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Con este? Bueno, entonces eso es lo que significa Mofet, maravillas en el desierto. Y significan milagros y cosas extraordinarias. Y ahora sí, si regresamos a la primera, Yael. Entonces quisiera que hoy nos lleváramos 3 lecciones a casa de esto que vamos a aprender ahora. Y la primera, o sea, ¿sí estaban en ese orden o no? A ver, ¿puedes avanzar, Yael? Esa es la primera. Ok, si quieres ya quítala tantito y ahorita la pones. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Versículo número 22. Dice, y dio Jehová señales y milagros grandes y nocivos en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. ¿Sí? Entonces dice que él hizo milagros grandes en toda la tierra de Egipto. ¿Cuáles son los milagros grandes que hizo en Egipto? Las 10 plagas postreras. Las 10 plagas postreras son una forma de esos milagros y maravillas que Dios hizo en el pueblo de Israel estando ahí en Egipto. Convertir el agua en sangre, liberarlos de ser esclavos, darles libertad, dejarles que vencer a Faraón para que Faraón los dejara salir. Todo eso son las maravillas que ellos vivieron estando en Egipto. Y cuando salen de allí y empieza su peregrinar durante 40 años, la Biblia habla de maravillas y de testimonios que Dios hizo con ellos en sus vidas. Cosas que son imposibles para el desierto y por eso se llaman maravillas, porque son impensables que Dios lo haga. Vamos a leer esto y avanzamos ya. Y entonces esto nos lleva a la primera idea que para nosotros significa cabañas, que Dios libra de adversidades, no solo de las que tienes la capacidad de responder, sino también de las que tienes la capacidad de responder. Porque, ¿qué es lo que pasa con las personas? El grave problema del ser humano es su egoísmo y su falso sentido de autosuficiencia. Los humanos nos cuesta trabajo buscar a Dios porque creemos que somos autosuficientes por nosotros mismos. Y decimos, bueno, sí tengo una enfermedad bien grave, pero no he muerto de ella, y si me muero o alguien se muere, pues no lo puedo controlar. En la práctica sucede eso. O si estoy en escasez, Él no me lo va a venir a resolver. Si tengo problemas familiares, Él no me los va a venir a resolver, sino que los tengo que resolver por mí mismo. Creo que te regresaste a la presentación. Entonces, lo que es importante es que a nosotros como seres humanos, ¿qué es lo que nos falla? El que si hay muchas cosas que puedes resolver, esto modifica todo nuestro pensamiento. Y eso es lo grave y lo delicado, que en la medida que haya muchas cosas que tú puedes resolver, no necesites de Dios. Y entonces, por eso es que generalmente Jesús dijo esta expresión, qué difícil es que un rico entre al reino. Un segundito, ¿por qué no te lo llevas? Perdón, hermanos. ¿Qué hace que por ejemplo, cuando Jesús dijo que es bien difícil que un rico entre en el reino de los cielos, no dijo que era imposible, no dijo que es bien difícil? ¿Por qué es bien difícil? Precisamente porque una persona que tiene fuerte capacidad económica tiene el dinero para resolver sus necesidades. Tiene enfermedades, puede ir a pagar unos buenos médicos, ¿no? Puede traer los mejores médicos del mundo, los mejores aparatos, la mejor tecnología para que lo sanen. Un hombre quiere tener una vida mucho más balanceada y la puede tener porque tiene para pagar personas que le hagan una cosa, personas que le hagan otra cosa, y ella pues solamente se dedica a organizar 2 horas al día y todo el demás tiempo de su día es libre. Necesita tiempo para pasar con sus hijos, pasa todo el día con sus hijos, tiene esa fortaleza económica.
Le viene un problema legal, tiene la capacidad económica de contratar a un abogado y como tiene esta fuerte posibilidad económica, pues tiene muchas amistades, ¿no? Imagínense esas personas que de repente les sucede algo y levantan el teléfono y son amigos del presidente de la República, son amigos del senador no sé quién, son amigos de un montón de personas que les permite resolver todas las cosas de manera inmediata, ¿no? Entonces, tienes esa capacidad de resolverlo absolutamente todo. Entonces, las personas... Sí, bueno. Ya. Vamos a ver si aquí funciona, pues. No, ¿verdad? Se va y se viene. Ya déjame con aquel si quieres. Perdón. Bueno, les decía entonces, las personas tienen la capacidad, como tienen muchas amistades, de resolverlo todo. Entonces, ¿qué tanto necesitas de Dios? Y eso es a lo mejor un extremo el que puse y nosotros diremos, bueno, es que esa historia no somos ninguno de nosotros. Pero cuando vienes a la práctica, así nos comportamos. Porque puedes decir, tengo fe, pero quiero resolverme los problemas. Así decimos. Yo los tengo que resolver. Y en eso decidimos alejarnos, no estar cerca de Dios o llevar una vida que está lejos de Dios, ¿sí? Porque entonces lo que significa Mofet es aprender a poner en las manos de Dios no solo las cosas que tú puedes, no solo las que no puedes resolver, sino igual de importante es poner en sus manos las que sí puedes resolver. Es decir, hay problemas que tú sí puedes resolver. La fe es lo que tú sí puedes resolver, eso ponerlo en las manos de Dios. Porque es muy fácil poner en las manos de Dios lo que no podemos resolver. Eso lo hacemos todos. Lo que no podemos resolver, lo ponemos en las manos de Dios y eso lo hacemos todos. Pero lo que no hacemos todos, poner en las manos de Dios lo que sí puedo resolver. Entonces, un acto poderoso de fe es poner en las manos de Dios tanto lo que sí puedo resolver como lo que no puedo resolver. Y celebrar cabañas, eso es lo que nos enseña a nosotros, que ponemos en las manos de Dios no solamente lo que no puedo resolver, sino aprendo a poner en sus manos lo que sí puedo resolver. Y este es el grave problema, que en la medida que nosotros aprendamos a poner en las manos de Dios lo que sí puede resolver, vas a entender un poco más su amor y su misericordia sobre nosotros. Vamos a leer esto. Dice la Escritura en el Salmo 78. Salmo 78, versículo 12 al 15. Dice, delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Rompió la mar e hízolos pasar, e hizo estar las aguas como en un montón. Llevólos de día con una nube, y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto, y dióles a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes, e hizo descender agua como ríos. Me salto hasta el versículo número 24. A pesar de que mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, versículo 27, e hizo llover sobre ellos carne como polvo y aves de alas como arena de la mar, versículo 32. Con todo eso pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Consumió por tanto en nada sus días y sus manos en la tribulación. Si los mataba, miren esto, si los mataba, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban que Dios era su refugio y el Dios alto su redentor. Mas le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Empero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y abundó para apartar su ira y no despertó todo su enojo. Y se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. Cuántas veces lo ensañaron en el desierto, lo enojaron en la soledad, y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de angustia. Entonces,
¿Qué es lo que encuentras aquí? ¿Qué hizo Dios con ellos en el desierto? La Biblia dice que les dio todas, y todos lo sabemos. Uno, en cuanto salen de la tierra prometida, en cuanto salen de Egipto, se encuentran cercados por los ejércitos de Faraón, y en ese momento Dios les parte la mar, que pasan en seco. Después de que pasan en seco la mar, ¿qué les pasa? Tienen hambre, y Dios les manda codornices, les manda maná para que tengan con qué comer. Y después dicen queremos carne, y Dios les manda codornices. Y luego tienen sed, y de las montañas, de las peñas les saca agua. Y después de que tienen sed, ¿qué es lo que hacen ellos? Dice que su zapato siempre duró y su vestido siempre se los resguardó. Y esta historia es como muy, a lo mejor para nosotros trillada, porque la conocemos mucho, esto del peregrinar en el desierto, pero lo que es una realidad es que ninguna persona puede sobrevivir en el desierto si no es por un milagro de Dios. O sea, lo que debes de saber que la única forma de sobrevivir en un desierto es por el milagro de Dios. Pero las personas necesitan ser conscientes de que sobreviven por el milagro de Dios. Y esa es como la gran dificultad y el grande reto, que las personas acepten que sobreviven por un milagro, que lo que está en su alrededor no es una casualidad o una consecuencia de cualquier cosa, sino que es un milagro sobre sus vidas. Y entonces, saber que todo lo que tú controlas es ponerlo en las manos de Dios. Porque imagínate, muchos de ustedes son empleados, ¿sí? O la mayoría somos empleados y unos pocos tienen su propia iniciativa, su propio negocio. Pero la mayoría de nosotros somos empleados. Y una de las ventajas de ser empleado es que llueve, trueno, relampaguee, llega el día de quincena y a nosotros nos pagan. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? O sea, todos los que somos empleados es una maravilla, porque llega el día de quincena o de semana conforme a ti te paguen y tu dinero está allí. ¿Sí? Y entonces es diferente al agricultor, porque piensen en el agricultor o el comerciante o el que tiene su propio emprendimiento. El agricultor, si pasan los 4 meses de la cosecha, del cultivo, si pasan los 4 meses del cultivo que requiere o 5 meses para crecer y desarrollarse, ¿va a cosechar? No forzosamente, ¿sí? No forzosamente. Puede ser que sí o puede ser que no. Si le cae una plaga, que todos los días le puede caer una plaga, se te pierde todo. Si llueve extemporáneamente, muy temprano, muy tarde, ¿qué le pasa? Se pierde todo, ¿sí? Si se incendia, se pierde todo. Es decir, tienen la expectativa que primero Dios, al término de la cosecha, les vaya bien. ¿Quién está en una posición más vulnerable? ¿El agricultor o el asalariado? El agricultor, porque depende de eso. O piensa en el comerciante que tiene su tienda, su negocio. El empleado le va a llegar su paga a la quincena o a la semana, pero al comerciante le irá a llegar su pago. ¿Qué opinan? No forzosamente. Si imagínense, por ejemplo, los que viven allá para Tlajomulco o conocen, cuando pasas y ves, bueno, no solo en la ciudad o las del periférico, digo, híjole, pobre gente. Vean Adolf Horn, toda la avenida del lado derecho está cerrada la avenida porque están levantando toda la carpeta asfáltica y están echando concreto hidráulico nuevo totalmente en esa zona. Y paso y veo los negocios y veo un restaurante, uno de ferretería y uno de no sé qué y uno de otra cosa. O sea, ¿quién se va a meter a esos lugares a comprarles? Esos lugares van a quebrar, ¿sí? Y la obra durará 4, 5, 6 meses y quebrarán, o a lo mejor tengan fortaleza para salir, pero les está yendo re mal. ¿Quién se quiere parar ahí? Ahí hay puestos de comida, tacos, mariscos. ¿Quién les va a ir a quererse meter a comprar ahí? Nadie va a ir. Pero cuánta gente, si tú quieres ir a la calle a comer, no vas a ir a ese lugar, te vas a otro restaurante que no tenga ese problema de accesibilidad. Entonces, para ellos, tener su negocio no es como el empleado o el asalariado que somos nosotros, que nos llega nuestro sueldo, llueve, trueno, relampaguee, y a ellos no. ¿Qué te quiero transmitir con esto? Que si tú eres una persona que eres asalariado, tienes bajo control tu sueldo, ¿sí? Y entonces en eso puedo pensar que no necesito a Dios, porque a mí cuando llega la quincena, gracias a Dios me pagan.
Pero lo importante es que eso que tú controlas o que piensas controlar o que piensas que está en tu dominio, lo pongas en las manos de Dios. Porque es muy fácil poner en las manos de Dios lo que no controlas. Y eso sí, el agricultor sí es fácil que le diga: ay, Dios mío, mándanos la lluvia, por favor, que llueva. Ay, Dios mío, que ya deje de llover, ya pasó la época de lluvias, que ya no llueva, por favor, porque mucha agua ahorita, ya si sigue lloviendo de aquí para adelante va a empezar a dañar las cosechas. Entonces ya no queremos que llueva de aquí para adelante mucho, ¿sí? Entonces, la gente está en ese pensamiento. Y eso es lo que quiero transmitirte, que pienses en tu vida qué cosas tienes bajo control. A veces pienses que tienes bajo control tu salud, tus hijos, tu tiempo, no sé. Eso tienes que aprender a ponerlo en las manos de Dios, porque es muy fácil poner en las manos de Dios lo que no controlamos. Pero el tener fe en Dios y aceptar sus maravillas que hizo en el desierto y en nuestras vidas es poner en las manos de Dios todo lo que también controlamos, ¿sí? Eso que tienes bajo control y que funciona muy bien por ti, eso tienes que aprender a ponerlo en las manos de Dios. Dice la Escritura así, Proverbios capítulo 27, versículo 19. Como un agua se parece a otra, Proverbios 27, 19. Como un agua se parece a otra, así el corazón del hombre al otro. Lo que dice esto es que al final del día, dos cosas, ¿no? La versión que usamos no ayuda mucho, pero al final lo que quiere decir el versículo es que como el agua refleja las cosas, el rostro del hombre refleja su corazón, ¿sí? El rostro del hombre refleja su corazón y su esperanza. Y entonces, ¿qué tanto pones tu confianza en Dios? Porque esa es la parte importante. En la práctica, en la realidad. Y eso te das cuenta qué tanto es tu prioridad Dios, ¿sí? Nosotros decimos, deseo que mis hijos tengan, yo creo pues que todos los papás decimos, deseo que mis hijos tengan una relación personal con Dios. Deseo que mis hijos acepten a Dios. Deseo que mis hijos estén cerca de Dios. Digo para los que tienen hijos en edad de formación todavía. Pero ¿cuántas veces los papás se sientan todos los días a leer la Biblia con sus hijos? No van a aprender a tener tus hijos una relación personal con Dios si tú no los guías a ello. ¿Por qué si un niño o sea un chico en casa aprende a hacer las tareas solo porque los papás están encima de ellos, enseñándoles el hábito? ¿Por qué los niños aprenden a ser aseados solo porque los papás están encima de ellos enseñándoles a ser aseados? ¿Por qué los niños aprenden a ser respetuosos solo si los papás están encima de ellos para enseñarlos a ser? ¿Esperarías que un niño tenga una relación personal con Dios si tú no te das el tiempo de sentarte todos los días a leer la Biblia con ellos? Si no, tú no te das el tiempo de agarrar a tu hijo y decirte, ven, vamos a orar, dame la mano, vamos a orar, arrodíllate, vamos a orar, o vamos aquí sentados a orar. Si no lo haces todos los días, ¿por qué debería de suceder? ¿Sí? No va a pasar. No es como el simple hecho de, los traigo y por eso va a suceder. Hablamos de Dios, que somos cristianos y vamos a una iglesia y por eso va a suceder. Maravillas en el desierto significa poner las cosas en las manos de Dios, las que controlamos como las que no controlamos. Y nadie puede sobrevivir en el desierto si no es por un milagro de Dios. Y eso es lo que tiene que hacerte, es darte cuenta que lo que controlas y lo que no controlas lo tienes que poner en sus manos. En lo que te sientas bien cómodo y bien seguro, ponlo en sus manos diciendo, Señor, esto lo hago por tu bondad, esto lo tengo por tu misericordia. Y esto me lleva a la siguiente idea. ¿Puedes poner la siguiente, Yael, por favor? Esto me lleva a lo siguiente. Ya no sé, ya lo expliqué. ¿Avanzamos? No. Atrás. Atrás. Otro. Otro. A ver, ¿esa es una? A ver, avanza. Otro. Otro. Es este. Lo siguiente que quiero que tengamos claro es esto.
el gran reto de normalizar las bendiciones de Dios y nunca estar satisfechos con el presente. Piensa en los israelitas, porque eso nos enseña el peregrinaje de los israelitas en el desierto. Piensa en los israelitas en el desierto, ¿qué es lo que les pasaba? ¿Te acuerdas qué hacía Moisés? ¿Te acuerdas lo que dijo Moisés? De aquí a poco, ¿qué va a hacer este pueblo? De aquí a poco este pueblo me va a apedrear, decía Moisés. ¿Por qué dijo eso Moisés? Porque el pueblo nunca estaba satisfecho. ¿Sí? El pueblo nunca estaba satisfecho y por eso decía, de aquí a poco me van a apedrear. Porque tenían calor, llegaba la nube y los protegía. Tenían frío, oscuridad, les daba el fuego y tenían iluminación. No tenían para comer, les daba maná. No tenían para comer, les daba codornices. No tenían bebida, les daba agua. Llegaban enfermedades, los sanaba. ¿Pero el pueblo estaba contento? Nunca estaba contento. Pero eso no es un tema de ellos, es un tema de humanidad y al presente sigue siendo igual. ¿Sabes por qué? Porque no están contentos con lo presente. Y ese es otro problema que debemos de aprender de Cabañas. Una gran lección que significa estar contentos con lo presente. Y no lo estamos. Porque si alguien estuviera contento con lo presente se sentiría completo, lleno. ¿Sí? A veces personas reniegan. Y no que lo digan verbalmente, sino su conducta refleja que no están cómodos con ello. Y nunca estamos satisfechos los humanos. Imagínate hace muchos años, ¿qué tenían que hacer los peregrinos para ir a Jerusalén a celebrar? Caminar. 1000 kilómetros. Caminaban. Los más pudientes tenían un caballo o un burro al que sentarse. ¿Y será muy cómodo viajar en un caballo varias horas? Nunca he viajado muchas horas, pero yo lo que he escuchado de los que sí, que no es nada cómodo viajar en un caballo muchas horas. Y viajar en un burro, menos. Y era la gente que podía, ¿no? Después Dios nos dio las carrozas. ¿Y cuántas gentes tenían carrozas para viajar? Bien poquitas. Y todos los demás caminando. Y mira ahora. Ahora tenemos la enorme maravilla de tener transporte público. Y ahora tenemos transporte público y tampoco estamos cómodos. Porque tenemos la posibilidad de subirte a un microbús, a un camión y transportarte de un lugar a otro. Y no estamos cómodos con que haya un camión y un transporte público, porque no estamos contentos con lo presente. Y decimos, no, ¿cómo en el camión? ¿Cómo voy a agarrar un camión? ¿Cómo me voy a subir al camión? Y hay un transporte público. Y luego Dios los bendice y pueden tener un carrito, que los deja tirados en cada esquina, pero tienen un carrito. Y no están contentos con el carrito. ¿Por qué? Porque me deja tirado en cada esquina y que el carrito y que no sé qué y que estar bien maltratado y no estamos contentos. Y luego Dios los bendice un poquito más y les da otro carro un poco diferente y tampoco estamos contentos. Contentos me refiero a nuestras acciones lo reflejan, porque siempre quiero queriendo otra cosa. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que sea malo querer tener otra cosa o mejorar lo que tienes, no me refiero a eso. Me refiero a que la persona está satisfecha con lo que tiene, pero el que nunca se llena y nunca se sacia es porque no ha aprendido a ser contento con lo presente. Y la Biblia habla mucho de eso, que no estamos contentos con lo presente y por eso el desierto, eso es lo que representa para el pueblo de Israel. No tenemos para comer, aquí está el maná. Ya nos enfadamos del maná, aquí están las codornices. O sea, siempre tenían lo que necesitaban, pero querían más. Y en su afán de tener más, los humanos destruimos todos. Y no nos damos cuenta que hay bendiciones en nuestra vida y las normalizamos. Los que viven, muchos de ustedes nunca han vivido en la provincia, en los campos, en los pueblos, pero los que viven en los pueblos, algunos no son felices. Y lo que tienen deberían de valorarlo para ser felices. Y los que viven en la ciudad tampoco son felices. Entonces, no es ni el campo, ni es la ciudad, ni es la playa. ¿Qué es lo que hace feliz a una persona? El contentamiento, el estar contento con el presente. Y eso es lo que quiero que aprendan de Cabañas de las Maravillas en el desierto, que el pueblo de Israel no se dio cuenta que Dios les había dado bendiciones. Mira, por ejemplo, ¿qué cosas nos pasan a nosotros? Dice la Escritura en Filipenses capítulo 4,
Bueno, vamos a leerlo mejor Mateo 6, el otro se lo saben de memoria. Quiero que leamos Mateo 6:11 y el otro se los digo de memoria. Mateo capítulo 6, versículo 11. Miren, cuando Jesús les enseña a orar, ¿qué es lo que Jesús les pide que piden? Danos hoy nuestro pan cotidiano. ¿Qué es lo que pide Jesús que pidan? El pan cotidiano. ¿Y tenemos el pan cotidiano? Pero a veces no estamos satisfechos con el pan cotidiano. Si fueron unos frijolitos de la olla con unos huevitos bien ricos en salsa verde, con unas tortillas calientitas, debería de ser suficiente. Eso debería de ser suficiente. Pero entonces queremos codornices, exactamente, como dice Michelle, ¿sí? Yo lo que te quiero transmitir, y deseo que no me malinterpretes. No, yo no estoy hablando de que no aspires a tener más y que no quieras cosas mejores en tu vida. Tiene que ver que con lo que tengas hoy frente a ti, estés contento con eso. Y estarás contento si tu corazón está en paz. Esa es la pregunta. ¿Tienes paz en tu corazón con lo que tienes o quieres buscar más? Yo cuando viajo por la carretera, y muchos de ustedes lo han hecho cuando viajan por la carretera y vas y ves unos no sé cómo lugares, pero son bien chiquitos, 10 casas nada más, 8 casas o una casa. Yo viví de niño en un pueblo y un pueblo mucho más grande que 10 casas. Cuando pasas por ahí y veo personas en 3 casas, yo me pregunto y veo y digo, ¿por qué vivirá alguna persona allí? Solos, a veces 2 casas nada más. Los niños, ¿cómo le harán esos niños para ir a la escuela? Para aprender a leer y a escribir. Gente que camina kilómetros, 2 kilómetros para que los niños vayan a la escuela y se junten en alguna comunidad a estudiar. Y yo digo, y para jugar, más niños con quien jugar, con quien divertirse. Y los seres humanos somos en ocasiones muy ingratos, no estamos contentos con lo que tenemos, ¿no? Yo me acuerdo porque el lugar donde yo vivía, la gente no se quedaba ahí a estudiar porque no había universidad para estudiar, nomás había preparatoria y todos se iban a la universidad, a la capital del estado a estudiar. Y ahora que vas para allá muchos años después, ahí en el pueblo ya hay una universidad y en la capital del municipio, a media hora hay otra universidad. Entonces ya hay universidades donde antes no había universidades. Y dices, wow, qué hermosa bendición, porque ahora la gente tiene más las posibilidades de que mucha gente dejaba de estudiar porque sus papás no tenían para mandarlos a la capital a estudiar, porque implicaba pagarles una casa de asistencia, un cuarto, darles para comer, cosas, o sea, un gasto adicional. Ahora no, ahora está ahí la gente y la gente puede estudiar y me da mucho gusto. ¿Y qué es lo que les quiero transmitir con esto? Pero que los humanos no estamos contentos, ¿no? No nos basta. O mismo aquí en Guadalajara, ustedes lo ven, los que viven en Tlajomulco, y digo pues porque un poquito es lo que conozco de la ciudad, ¿no? Los que viven en Tlajomulco y tenían que ir a la Universidad de Guadalajara a estudiar, tenían que, si iban a ciencias pues, de Tlajomulco, a la que fueras, ¿no? Tenías que ir hasta el otro lado de la ciudad, imagínate los que van a económicos administrativos que están acá por Belénes, hasta el otro lado de la ciudad a estudiar. Los que van a arquitectura y diseño y arte, hasta la barranca iban, o sea, de extremo a extremo, no crece más la ciudad porque ahí se acaba la ciudad, ahí está la barranca al lado del campus, no me acuerdo cómo se llama ese Cux, o cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama ese, ahí está la barranca a un lado, no hay más para allá porque ya no hay más forma de que crezca la ciudad. Entonces, está bien lejos, 2 horas y media, 3 horas para llegar a la escuela desde este lado hasta el otro lado. Y eso debería de haber contentamiento hoy. Sé que ahí en el centro de Tlajomulco está un plantel de la Universidad de Guadalajara, etcétera. Lo que les quiero transmitir es, tiene las cosas, pero no estamos contentos, porque siempre queremos algo más. Y lo que tenemos no nos alcanza, porque queremos algo más, ¿sí? Y eso lo único que transmite es que no hemos aprendido la grande lección de Sukkot y de Cabañas. La grande lección es que no normalicemos las bendiciones de Dios. Jesús dijo, danos hoy nuestro pan cotidiano. Y eso es muy importante, aprender a disfrutar lo que tenemos hoy. Lo que Dios te ponga enfrente. ¿Puedes dar una sola comida? Esa debe de ser suficiente. ¿Puedes dar 3 comidas? Qué bueno.
Puedes dar 2, está excelente. O tus 3 comidas son de lo mismo, necesitas aprender a comer con alegría, porque es una elección comer con alegría, con bienestar y decir, estoy contento con lo que está aquí en mis manos. De eso se trata, de estar contentos con lo presente. Porque piensa, por ejemplo, en los adultos. Los niños pueden tener algo y el niño está feliz con lo que tiene porque son niños, pero los papás, ¿cómo están? Frustrados e insatisfechos porque dicen, ¿por qué mi hijo no tiene otra cosa que debería de tener? Al niño no le importa si tiene otra cosa. ¿A quién es al que le importa? Al adulto. Y por eso fue lo que Dios les dijo en el desierto. ¿Se acuerdan qué les dijo Dios en el desierto? Dios les dijo en el desierto claramente, todos tus chiquitos, de los que dijiste que no iban a entrar, ¿qué les va a pasar a los chiquitos? Esos sí van a entrar, ¿sí? Y ustedes que eran adultos, que estaban muy preocupados, ustedes se van a quedar postrados en el desierto. Entonces, una gran lección se llama contentamiento. Y esto me lleva a la última idea. ¿Avanzamos a la última que nos queda, Yael? Exacto, esta es la última. Dice el Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice así: mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vuelvo a leer: mirad, hermanos, que ninguno de ustedes haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, el gran mensaje de esta mañana es que recuerdes las maravillas en el desierto. Dios hizo maravillas con el pueblo de Israel y esas maravillas deben de estar en nuestras vidas. Los sacó de la tierra de Egipto, los hizo caminar por un desierto y todo el tiempo que caminaban en el desierto, Dios les dio bienestar. La única forma de sobrevivir al desierto es por un milagro. Piensa en tu vida, es igualito. Hoy, Cabañas, aprender maravillas en el desierto es aprender a ser contentos con lo presente. Pon en las manos de Dios no solo lo que no puedes controlar, sino enséñate a poner lo que sí controlas. Todos tenemos cosas que controlamos en nuestra vida que están bajo control, quiero decir, ¿no? A lo mejor algunos no son profesionistas o asalariados y sí son comerciantes y ellos sí ponen su negocio en las manos de Dios, ¿no? Y yo sé que todos ponemos en las manos lo que no controlamos, pero pon lo que sí sientes que controlas. Donde sientes que lo tienes bajo seguridad, eso ponlo en las manos de Dios. Eso aprende a ponerlo en sus manos. Aprende a reconocer que el desierto se sobrevive solo por un milagro de Dios y entonces aceptar a estar contento con lo presente. Que tu corazón lo refleje, que estás contento, ¿sí? Si ahora es tiempo de escasez, que se note que estás en paz. Sé que es difícil tener tranquilidad en medio de la escasez, pero ese es el reto. Estar contentos con el presente, con lo que hay, y no en nuestra desesperación tratar de construir un mundo que no existe, ¿sí? Porque es muy fácil mantener, cuando a las personas les cambia la vida, es bien difícil ajustar nuestra vida a nuestra nueva realidad, ¿sí? De su vida es muy fácil. Cuando las personas empiezan a ganar más, es muy fácil a tomar nuevos hábitos de vida. Yo una ocasión, exactamente, esa es la frase, lo que dijo Manuel, tal cual. Uno de zapato a guarache es muy difícil. Y me acuerdo que una vez tenía un jefe en mi trabajo, hace muchos años, hace cerca de 20 años, empezaba a trabajar y me dijo: Josué, algo que debes de cuidar porque vas a ir creciendo en tu carrera profesional y conforme vayas creciendo en tu carrera profesional te va a ir yendo mejor. Dice: si ahora vives con lo que vives, acostumbra a tu familia a mantener ese nivel de vida. Aunque te empiece a ir mejor y ganes mejor, nunca les des un nivel de vida mejor al de tu familia al que ya les puedes dar ahora, porque es muy fácil que la gente se acostumbre a un nuevo nivel de vida y luego cuando les quieres cambiar ese nivel de vida ya no pueden hacerlo. Nunca se me olvidó, yo siempre he creído en el contentamiento y siempre he creído desde que conocí la palabra de Dios en el poder del contentamiento, de lo poco que tenga, con eso estar feliz. Y cuando las cosas cambian, a las personas les cuesta mucho trabajo readaptar su estilo de vida. ¿Por qué?
por el contentamiento. Y eso es algo muy importante. Necesita haber paz en el corazón. Decir, no significa que no me quiero esforzar por tener algo mejor, pero lo que está aquí está presente y está bien. Dejen poner un ejemplo para que vean que en todas las cosas suceden. Me gustaría tener una congregación donde sientas que agradas a Dios y que las cosas funcionan bien, y que en vez de ser 20 personas fuéramos 1000 personas. Pues claro que sí, ¿no? Pero para mí como predicador. Pero si fueran, tú tienes contentamiento. Pero si somos 10 ahora, yo estoy feliz y yo estoy sumamente contento, ¿sí? Porque mi felicidad no está en función de que este lugar esté lleno. Mi felicidad está en función de venir a servirle a Dios con todo mi corazón, en gratitud por lo que ha hecho por mi vida, y encontrar personas como yo que también sientan esta gratitud hacia Dios. Así es que si somos 5 o 2 o 1 o somos muchos más, se llama contentamiento. Estar feliz, inmensamente felices. Y eso es lo que significa el poder del contentamiento. Lo que les quiero transmitir es que el contentamiento está en todo, ¿sí? En todo. La gente se enoja en ocasiones y escuchas a los predicadores cómo empiezan a reprocharle a su iglesia. Llegan tarde y no se esfuerzan, y empiezan a reprocharle, no evangelizan y no somos más, y lo escuchas cómo lo empiezan a reprochar en la predicación, ¿no? Y entonces lo único que te das cuenta es que no hay contentamiento. ¿Se dan cuenta? El contentamiento está en todo, ¿sí? Si el Señor da, qué bueno que el Señor da. Si el Señor no da, pues qué bueno que el Señor no da. Es como Él quiera, no es como nosotros queramos. Y eso es lo que hace el poder del contentamiento, ¿sí? Eso es lo que quiero que te lleves a casa. Enséñate a ser feliz con lo que tienes. Las maravillas en el desierto te enseña eso. Y aplica en todo, en todo. Tus niños, en sus hábitos, en su espiritualidad, en todo habita, en todo, en todo, en todo. En su esfuerzo físico, en su desempeño académico. Porque ¿qué pasa si no estás satisfecho con tus niños? Digo niños, pero nuestros hijos me refiero, con su desempeño en la escuela. No quiero decir que no nos esforcemos a más, pero luego eso causa los problemas, porque siempre lo he dicho, en una familia de personas de puros 10, uno de 7 y de 8 es menospreciado, porque no hay contentamiento. En una familia de gente bien parecida, una persona que no es bien parecida es rechazada. En una familia de personas atléticas, una persona que no es atlética es rechazada. En una persona de abogados, el que no es abogado es rechazado. En una familia de artistas, el que no es artista es rechazado. ¿Por qué? Porque no hay contentamiento. El contentamiento es una bendición bien grande que necesitas aprender, ¿sí? Y con esto quiero terminar, entonces quiero invitar a los de alabanza que pasen acá. Vamos a leer el Salmo 103, versículo 4, y con esto terminamos. Salmo número 103, versículo 4. Dice la escritura así. Desde el 1 lo voy a leer. ¿Puedes pasar, Juan Antonio? Salmo 103 lo voy a leer desde el 1. Dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Y este es un acto poderoso de fe. Así es que las maravillas en el desierto, ¿qué aprendemos en esta mañana de las maravillas del desierto? Es una elección estar contento con lo presente. No sé cómo sea tu vida, Dios sí lo sabe. Dios solo sabe, Él sí lo sabe lo que hay en tu corazón. Y lo he dicho siempre, los humanos aprendemos a ser expertos actores. Somos ganadores al Oscar de la actuación, para poder aparentar ante los demás que todo lo tengo bajo control, o que estoy bien y que ahí estoy, que las cosas funcionan. Pero Dios sabe lo que realmente hay en nuestro corazón, sabe nuestra angustia, nuestra desesperación, nuestros miedos, nuestra ansiedad,
todo lo que hay en nosotros. Las maravillas en el desierto que vivieron los israelitas nos recuerda a nosotros eso. Nadie sobrevive en el desierto si no es solo por un milagro. Cree en un milagro de Dios para tu vida. Pero para que creas en un milagro tienes que aprender por dominar la lección número 1. Y esto lo he dicho siempre a los más jóvenes, porque los niños deben de aprender la lección más poderosa de todas. Quien domina esta lección está hecho para la grandeza en la vida. La lección número 1 en la vida es el poder del contentamiento. Aprende a ser feliz con lo que tienes, porque si no eres feliz con lo que tienes, vas a ir a destruir el mundo por conseguir lo que crees que te dará la felicidad. Y en el camino destruirás todo y te darás cuenta que no valió la pena cuando hayas llegado al otro lado, y cuando lo tengas te darás cuenta que eras mucho más feliz allá atrás que lo que estás ahora allá enfrente. Y eso es el poder del contentamiento. En esto celebramos Sukkot y lo aprendemos. Deseo que Dios te bendiga y que te pongan esto en el corazón al recordar hoy las maravillas en el desierto. Vamos a